Buenas noches, arrancamos otra edición de Mano a Mano aquí por las pantallas de Lobo. Este es el canal 3 en la grilla de Tío Star en esta linda noche de jueves. Hoy sí vamos a tener un invitado, esto sí es de lujo, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta por qué les voy a decir de lujo. Un semidios en el mundo olimpista, ¿eh? Ricardo Tabarelli, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo te va? No, por favor, un gusto. Vos, lo primero que te tengo que preguntar es cómo es compartir con la gente, principalmente la de Olimpia, ¿verdad? Porque vos fuiste uno de los más identificados así con los colores. ¿Viste qué tal que dicen, no, yo tengo que guardarme un poco porque después me voy a la selección, entonces no tengo que ser muy antagónico con el rival? Pero vos te jugaste y así como son semidios para los olimpistas, los celtistas no te quieren mucho, ¿eh? Hoy cambió un tanto eso, ¿verdad? Pero en mi época de jugador sí se logró polarizar un poco todo eso, ¿verdad? Por el hecho de que a mí me identificaban mucho. No era solamente un jugador que estaba en el Olimpia, sino muy identificado con la hinchada, con el Olimpia, etc. Los clásicos, sí. La lengua afuera. Los dichos que no se estilaban mucho. ¿Nunca tuvo consecuencia un gesto de la hinchada de Cerro? Digo, después del domingo, un lunes, un martes en la calle. Sí. Una que otra vez sí. Tuve varias anécdotas, pero bueno, yo lo tomo como parte de un juego, porque si yo también me creo el personaje y me come el personaje, entonces ahí sí voy a estar en problemas, ¿verdad? Yo hacía todo ese tipo de gestos y tipo de actitudes para sacar ventaja, porque de eso se trata, ¿verdad? Es un juego que tiene sus reglas, tiene sus normas, pero uno siempre trata de sacar ventajas psicológicas, jugar un poco con la psicología. Cuando me tocaba estar en los clásicos, yo trataba de que la presión caiga sobre mí, y ese hecho a mí, en vez porque hay jugadores que eso lo llevan para atrás, sí. Y a mí no, a mí me cargaba de combustible, era como una motivación extra para mí el hecho de pasar a saludar a los primos, ¿verdad? A la hinchada de Cerro, y bueno, era un desafío, más que una motivación, era un desafío personal, y obviamente con todo lo que conlleva eso, y así el equipo podía descansar y la presión me gustaba cargármela en ese sentido. ¿Cómo manejabas si te abordaba alguien en la calle? ¿Le tenías que explicar que era un show? No, yo siempre traté de... Hoy soy mucho más comunicativo, pero cuando uno es jugador de fútbol vive una vida muy rápida, constantemente tiene que estar reinventándose, el próximo partido siempre es más importante, entonces uno no tiene muchas veces tiempo para explicar a la gente, sino tratar un poco de ser frío, ¿verdad? Y uno entiende, ¿verdad? Uno le entiende al hincha, porque el hincha es pasional, ¿verdad? 2 más 2 no son 4 cuando hay pasión de por medio. Entonces uno le entiende, y yo sabía separar las cosas, y dentro de todo lo que conlleva ese tipo de situaciones, bueno, yo decía, estaba en su derecho. Nada, muchas veces me callaba y seguía mi camino y ese tipo de cosas, porque como te decía, el jugador vive muy rápido, el próximo entrenamiento, el próximo juego es el más importante. Entonces hoy sí, ya de manera jocosa, me suelo encontrar con cerristas, olimpistas, y bueno, está esa discusión de la calle, de fútbol, de anécdotas, de quién es mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no pasa a ser un juego. No. ¿Qué es para vos el Olimpia, Ricardo? El Olimpia es mi casa, y pasé los mejores momentos de mi carrera deportiva. Si bien mis padres inculcaron mis valores, forjaron mis valores, en el Olimpia también, porque el ser parte del Olimpia es una forma de ser, una filosofía de vida, ¿verdad? Había lo que te enseñan cuando nosotros llegábamos, era el respeto y una cadena de mandos: el presidente, la comisión directiva, el entrenador, los compañeros, uno mismo, y después el respeto a la hinchada, a la historia, etc. Entonces es una forma de ser. Nosotros nos regíamos por normas, en algunos casos espartanas, ¿verdad? Y eso yo te puedo hablar hoy, que a mí me sirve en el día a día,
para inculcarle obviamente también a mis hijos y a la gente que tengo cerca, ¿verdad? ¿Cómo se dio tu llegada al club, Mono? Y yo jugaba en Tacuarí, que era como una filial cerquita ahí del Olimpia, era una filial del Club Olimpia. ¿En el barrio Jara? Barrio Jara. El doctor Miguel Montórfano fue presidente muchos años del Tacuarí y él era gerente del Olimpia. Entonces, en aquel entonces faltaba un arquero para completar el plantel, ¿verdad? Porque estaba Jorge Bataglia, Julián Coronel, estaba John Fernández, Wilfrido Azar y faltaba un quinto arquero. Y bueno, y ahí me llevaron con Adolfo Patecha, el papá de Gianluca Patecha, y con Ricardo Cafarena, que bueno, que a los tres nos compraron $15.000, una cosa así, fue un combo de 15, 20 mil dólares, una cosa así. A mi pase se pagó 10.000 y el de Cafarena y el de Adolfo Patecha 5.000 y 5.000, una cosa así, ¿verdad? Hizo un buen negocio eso Olimpia con ustedes. Y entonces, claro, nos fuimos, cada uno a su categoría, y a mí me tocó ser suplente. Y bueno, lo jocoso fue que pasé de ser el quinto arquero a primero. ¿En cuánto tiempo? Yo llegué al Olimpia agosto del 91 ¿Y debutaste al año siguiente? Y al año siguiente debuté, pero siendo quinto arquero pasé a ser primero, porque entrenaba mucho, me gustaba mucho entrenar, me iba antes, después, y bueno, se ve que Perfumo, no es que se ve, él después me lo dijo, ¿verdad? Miraba mucho mis entrenamientos, yo era muy ágil, era muy rápido, muy ágil. ¿Y recuerdas tu debut en primera? Sí, claro. ¿Con el Olimpia? Claro, por supuesto. Fue en mayo de 1992, en una semifinal del Torneo de República. Fue contra Luque, en el Estadio Defensor del Chaco, a estadio lleno, y una semifinal en el cual primero jugaba Cerro, Cerro le tocaba jugar con Cerro Corá, una cosa así, nosotros después con Luque, y me tocó jugar esas la segunda semifinal. Jugué 3 partidos y no, me coroné campeón, ¿verdad? Porque después fueron las finalísimas con Cerro, que fue el primer partido 1-1, y el segundo... Será muy pocas veces que alguien debuta, es más, en el puesto de arquero a la edad que vos lo hiciste, ¿verdad? Y encima es campeón al rato. Sí. Y con el Olimpia, que no es nadie menor, ¿verdad? Claro. No, fue todo muy rápido, pero para llegar hasta ahí, obviamente uno se preparó, ¿verdad? Más que mentalmente en aquel momento, porque era joven físicamente. Yo sabía que tenía que entrenar siempre más, dar un poco más, y ese es el eslogan en el Olimpia, ¿verdad? El presidente siempre te dice: vos estás aquí porque sos bueno, el jugador del otro equipo también es bueno, pues siempre hay que dar un poquito más para estar en el Olimpia, ¿verdad? Entonces... ¿Y de ese plantel, quién eran tus amigos y con quiénes hasta hoy compartí, Ricardo? Bueno, esa camada estaba Celso Ayala, Jorge Campos, estaba Mauro Caballero, era en su inicio era un pibe. Virginio Cáceres, claro, los que quedaron como amigos, muy amigos, Virginio Cáceres, Mario Ramírez. Esos básicamente que quedaron después como amigos y compañeros después de mucho tiempo. Después el resto se fue yendo, ¿verdad? Yendo del Olimpia, volviendo. Estaba Carlito Virlán también, JJ Mesa, Raúl Amarilla. Vos sabés que esta mañana cuando le contaba a un amigo, vos sabés que tengo la posibilidad de grabar esta noche con el Mono, y me decía: preguntarle sobre el fantasma Almeida, ¿cómo funciona eso? Y me dice él: pucha, cuando él llega al Olimpia, él llega para ocupar un puesto que ocupó una de las glorias más grandes del Olimpia, que era Ever Almeida. ¿Cómo era jugar con ese tema? ¿O uno hace lo suyo y se olvida la historia? No, o sea, en primer lugar, el arco del Olimpia, yo siempre lo dije, es uno de los arcos más grandes, no solo del país, sino de Sudamérica. Por todo lo que conlleva, ¿verdad? La historia del Olimpia, ¿verdad? La historia tan rica que tiene, y después también de los que la ocuparon, ¿verdad? Almeida, que realmente es una leyenda viviente del Club Olimpia, por el hecho de que jugó tanto tiempo y ganó todo lo que un jugador puede pretender, y otros tantos también, ¿verdad? O sea, el Olimpia siempre tuvo arqueros de nivel, y bueno, yo creo que el universo conspiró un poco como para que yo pueda llegar y que Ever Almeida le toque retirarse, ¿verdad? Si bien después tardé 5 años en tomar la titularidad,
porque estuve 5 años de suplente de varios arqueros buenos y buenísimos también, ¿verdad? Bataglia, uno de ellos. Bataglia, Goicoechea, Ardiza. Y después sí me tocó, y una vez que me dieron esa verdadera oportunidad, porque en los años anteriores, cuando era suplente, estaba el titular, ¿verdad? Entonces yo era como un parche y las veces que entraba, jugaba, respondía, y por eso que me quedé tanto tiempo. Pero creo que la perseverancia jugó un papel fundamental. Y la confianza, ¿verdad? O sea, vos podés perseverar, pero tenés que tener una confianza en tus condiciones. Y bueno, me pasó eso. Se sumaron la perseverancia, la confianza, conspiró el universo y me tocó entrar en el torneo clausura del 97 y ahí ganamos todo. Hasta el 2002 te quedaste. Y ahí ganamos todo, ¿verdad? Ganamos el 97, el clausura, salimos campeones ese año porque se jugaba el que salía campeón de la apertura y clausura, le ganamos a Cerro. En el 98 ganamos la apertura y la finalísima después le ganamos a Cerro, y en el 99 también, o sea, fueron 4 años que ganamos todo. ¿Qué crees, Mono, que entre ganar un clásico y ganar una apertura te quedas con un clásico? Y bueno, siempre, mira, los clásicos son un partido aparte. Yo me acuerdo, me tocó jugar 33 clásicos, ¿verdad? Me tocó ganar 16, empatar 10, perder 7 y me recuerdo, o sea, me recuerdo de cada clásico y tiene su historia aparte, ¿verdad? Creo que es el mayor premio para un jugador de fútbol aquí en Paraguay, el hecho de poder ser parte de esa fiesta. Tiene su connotación y su importancia, pero un título no tiene sustituto, ¿verdad? Totalmente. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche, estamos hablando con el Mono Tabarelli y, a ver, hablar contigo hoy es hablar de la óptica de lo mucho que lograste con el Olimpia. Entraste a la historia del Olimpia. Pero voy a hacerlo políticamente correcto. Te voy a preguntar si en algún momento te pesó la camiseta. Después ahí hay un partido donde uno dice, pucha, te supera la situación. Lo que muchos dicen que le pasó, por ejemplo, a Villar en aquel mundial donde él se lesiona a los 7 minutos. Eso forma parte de la psicología del jugador. Pero te quiero preguntar después de la pausa. Hacemos la primera pausa de esta noche y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este segundo bloque del mano a mano de esta noche con el Mono Tabarelli, conversando un poco en la pausa sobre la pregunta que quedaba picando. Ese momento en que parece que te supera la camiseta, ¿verdad? Por el peso mismo de la historia del club, ¿verdad? Sí, más que... Yo creo que le pasa a todos los jugadores también, ¿verdad? O sea, el jugador tiene que pasar por una serie de situaciones para ir mirando también, aprendiendo, ¿verdad? Sobre los errores, porque... El fútbol es error y acierto. Los goles vienen por errores porque si no, no habrían goles, ¿verdad? Entonces, y uno tiene que ir asimilando ese tipo de cosas y eso se va ganando con los partidos, se va ganando con los años. Entonces, llega un momento para cualquier jugador, te puedo decir, cualquier jugador del mundo, hasta Messi. Hasta Messi. ¿Cómo es la cena el domingo después de haber perdido un partido importante? Me va gustando. Lo peor... Después de un partido que perdés, no te gusta nada. Y no hay que ni hablarte en la casa, ¿verdad? No, y aparte por ahí tenías planeado salir a algún lugar, a cenar, a comer, algún cumpleaños o algún viaje corto, ya no tenés ganas. No tenés ganas y no querés salir y te pones a pensar sobre la jugada, sobre qué pasó, por qué no ganaste, etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que conlleva, ¿verdad? La presión del tener que volver a ganar, porque en un club como el Olimpia siempre el siguiente partido es el más importante. Aunque sea un rival chico. Aunque sea un rival chico. Mono, ¿cuál es tu momento, o reconoces como tu momento más difícil en toda tu trayectoria? Ese momento en que vos decís, hasta hoy tenés el recuerdo de haber... Cuando me tocó lesionarme, ¿verdad? Yo me lesioné de la rodilla, me operaron y aguanté un año. En el 94 me operaban final en el 94 y todo el 95 sufrí mucho. Volví a jugar, pero en la reserva. ¿Y pensaste en dejar el fútbol? Y
me tuve que volver a operar, o sea, me operé por segunda vez y fueron 2 años donde realmente no la pasé bien en el sentido, primero la impotencia por no poder entrenar y después la incertidumbre por saber si iba a volver a jugar, si valdría la pena. Eran 2 años y 2 años sin jugar como uno querría. O no estar en las condiciones físicas para eso. Entonces sí, claro, te entra un poco, muchas dudas y eso te lleva a analizar muchas situaciones, ¿verdad? Pero como hablaba al principio, cuando uno tiene fe, cree en sí mismo, yo creo que eso pesa mucho más que cualquier adversidad, ¿verdad? ¿Por qué elegías festejar los goles del equipo dando vueltas siempre hacia la hinchada, la pirueta, y siempre el festejo con la hinchada cuando que el festejo estaba a otro lado? Y porque me nacía, ¿verdad? Me nacía. A mí me gustaba mucho trepar Hoy está prohibido, ¿eh? Hoy está prohibido, pero sí, las alambradas. Llegaba un momento en los clásicos, 97, 98, yo trepaba 15, 20 metros y de repente miraba abajo y ya venía la pelota en el medio y yo no me podía bajar. O sea, ese tipo de cosas también. A veces me tenía que tirar a los 5, 10 metros, una cosa así, ¿verdad? Pero en el momento te nace, a mí me nacía ir y trepar las alambradas, ¿verdad? Y festejar con la hinchada. Era algo, yo te puedo explicar aquí y tal vez no me vas a poder entender porque esas emociones son indescriptibles, ¿verdad? Indescriptibles. La alegría de un gol definitorio o de un gol trascendental en un clásico. Yo creo que si alguna vez tenía la oportunidad de jugar en Olimpia y hacía un gol, yo daba 10 vueltas a la cancha. Yo entiendo que esa es una alegría única, ¿verdad? Pero, sí. A ver, ¿cuál es la tapada que recuerde, la más importante que recuerde en un momento así crucial de un partido importante? Yo, mira, tuve varias, pero la que todos se acuerdan y me hacen recordar es la de Samuel, ¿verdad? Yo voy a Argentina, voy a Buenos Aires. Desde que bajo, el argentino muy futbolero, mucho más futbolero que nosotros. Sí. Mirá, desde el remisero que me espera ahí en el aeropuerto hasta cuando voy en el centro a tomar un café, ¿se acuerdan? O sea, Samuel, Tabarelli, ¿cómo hiciste? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo poco ortodoxo, porque no fue, y por cómo se dio, tal vez esa fue la tajada que no fue con las manos. Sí. Que quedó un poco en la historia, ¿verdad? Hace poco vi una repetición en Colombia. Hicieron una encuesta a todos los arqueros de aquel tiempo, en el 2001, cuando fue la jugada aquella. Hicieron una recopilación y a todos les preguntaron y todos dijeron, esa es la salvada soñada por un arquero, ¿verdad? Salvar de esa manera contra Argentina, debajo del arco cuando ya estaba por entrar y ese tipo de cosas. Sí, claro. Y que si entraba era perder el partido. Sí. Bueno, una serie de situaciones porque también fue mi error, ¿verdad? Yo le grito a Celso Ayala, no me escucha, chocamos, quedó la pelota, tenía para hacer el ratón Ayala ya para empujar, pero Gamarra inteligentemente se cruzó, entró en el arco, abrió la jugada, se le queda con la pata de palo a Samuel porque él es zurdo, y ahí tuve el tiempo, ¿verdad? Y cuando él quiso acomodar la pelota, yo ya llegué, etc. ¿Con qué defensor te sentías más seguro en el arco, Ricardo? ¿Con qué? ¿Quién era el defensor te da? No, Yo tuve la suerte de tener grandes defensores, ¿verdad? Tuve la suerte de tener a Mario Ramírez, Robocop Ramírez, Celso Ayala, Colorado Gamarra, Julio Cáceres, Nelson Zelaya, ¿no? muchísimos jugadores que realmente también hicieron historia en el Olimpia y en el fútbol mundial, ¿verdad? Siempre me sentí muy respaldado, ¿verdad? ¿Y el mejor técnico con el que te tocó compartir o el que te hace debutar siempre es el mejor? No, yo creo que de todos, particularmente tengo una opinión así de que de todos traté de sacar lo mejor, porque todos los técnicos tienen cosas buenas y después tienen también cosas que a uno no le gusta, ¿verdad? Entonces está en uno quedarse con una filosofía de manejo o no, ¿verdad? A mí no se me dio por ser técnico, pero vi muchos técnicos pasar y veo mis ex compañeros, Mauro Caballero, y tiene esa línea así dura de Luis Cubilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas cosas quedan y bueno, depende uno de
de agarrar esa ideología y esa manera de manejar también al grupo, que hoy día es muchísimo más difícil que en nuestra época, porque nosotros acatábamos órdenes y todo estaba bien, pero hoy día se discute todo. Hoy se discute todo. Hoy el jugador primero quiere tener dinero y después quiere jugar al fútbol. Hoy también el tema de los derechos laborales comparado a nuestra época hace también de que los jugadores firmen contratos, rompan contratos y no se queden en un club por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es mucho más, si bien esto es un trabajo, es algo profesional. En nuestra época nosotros también llegábamos a los objetivos porque los planteles se mantenían en su estructura, en su columna vertebral, se mantenía por año. Entonces así vas construyendo un estilo, un grupo, un equipo, y eso te hace llevar. Creo que eso nos hizo ganar la Copa Libertadores, ¿verdad? Hablando de, antes acatábamos todo y hoy se discute mucho, ¿existe aquello de que un plantel le puede hacer la cama a un técnico o eso es un mito de la barra brava? No, yo sí, o sea, yo creo que es parte también de la leyenda urbana, ¿verdad? Yo no vi un jugador que vaya menos para que vaya lo menos. técnico, ¿eh? Ahora, de que no comparta con un técnico, que no comparta su manera de ser, su filosofía, como recién hablábamos, sí, claro, ¿verdad? Pero yo no vi un jugador que vaya atrás. Ahora después, por la situación o por los resultados, le tocó ir al técnico y bueno, por ahí uno que otro dice, bueno, listo, mejor que se haya ido, etcétera, ¿verdad? Pero y también porque se abre una expectativa y generalmente el que no juega claro, siempre se le abre esa expectativa que con el próximo técnico puede jugar y ese tipo de cosas, entonces es parte, ¿verdad? Pero yo particularmente nunca vi un jugador que vaya para atrás como para que se le eche a un técnico. ¿Y a qué técnico te costaba más entenderlo? No, yo sí nos costó mucho lidiar, ¿verdad? Y es nuestro padre futbolístico y vuelvo a repetir, en muchas cosas, muchos órdenes de la vida cotidiana también, Luis Cubilla, ¿verdad? Tenía un carácter realmente tipo militar, donde no se negociaba nada y bueno, él ganó muchas cosas, entonces creía de que había que ganar de esa manera y que no había otra manera, y el mundo se fue evolucionando y ya no tenías que trotar 20 kilómetros por día, sino todo lo contrario, y él se sumía en eso porque, claro, ganó todo con eso y el mundo se fue avanzando, la tecnología fue investigando y la calidad de entrenamientos era todo lo contrario a lo que por ahí en otros tiempos se pregonaba, que era jugar con tu voluntad, eso que ya no podés y no podés tomar agua. Entonces ese tipo de cosas, nosotros a veces trotábamos 18 kilómetros y no podíamos tomar agua, y eso es un crimen, o sea, es humano. Hoy... Claro, y en aquel momento era el macho, era el jugador, el hombre, el que aguantaba todo como para poder soportar las situaciones del fútbol, la vida, etcétera. Decime, ¿existen en un plantel los líderes negativos? Sí. ¿Los que tiran para atrás del grupo? Sí, claro, como los positivos, existen también los negativos, ¿verdad? Sí, siempre, en todo. ¿Y cómo se lidia con eso? Y hay que administrar, ¿verdad? Por el bien común, si uno busca el bien común, uno la va llevando. Y ahí no estás tampoco para ser amigo, ¿verdad? O sea, eso es falso también. La gente, vi ayer una nota de Cristiano Ronaldo donde se levanta de una conferencia de prensa con Zidane porque le preguntan a él que en el Madrid ganaron todo, pero no salen a comer asado, no salen a tomar café. Y vos no necesitas eso. Sería mejor, ¿verdad? Claro. Sería mejor que todos puedan ser amigos, pero estás en un grupo heterogéneo, uno de 30, otro de 20, y no son los mismos gustos, las mismas energías, ni siquiera la misma cultura. Ni las mismas culturas. Entonces, por sobre todas las cosas, lo que tiene que primar es el bien común y es tirar todo para un lado. No necesitas ser amigo de nadie para ganar cosas. Eso sí, cuando entras a la cancha, cada uno tiene que hacer lo suyo para estirar, si no, no va a ganar nada, ¿verdad? ¿Recuerdas tu primer llamado a la selección? Sí, fue en el 97, que el último partido Perú-Paraguay,
de la eliminatoria para ir a Francia. Sí, me llamó en aquel momento Carpegiani, claro, grata sorpresa. Y bueno, después del año siguiente hice un campañón también a principio de año en la Copa Libertadores y casi fui al Mundial 98, pero estaba el grupo armado y estaban los arqueros que tenían que haber ido. Entonces yo, si bien uno quiere ir, uno respeta también eso, ¿verdad? Los que cumplieron toda la fase de la eliminatoria en aquel entonces fueron Ruiz Díaz, Danilo Acebal y Chilaver, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto que tenían que ir los que hicieron todo el tour por Sudamérica, ¿verdad? Y cuando arrancaste a jugando al fútbol, ¿quién era tu espejo? ¿A quién le mirás y decías, cómo este arquero quiero ser? El Gato Fernández. Claro, porque el Gato era volador, estilista, era un arquero con estilo. Bueno, mi estilo era bastante volador, ¿verdad? Pero también admiraba mucho a Gianluca Pagliuca, que era el arquero de la Sampdoria, después del Inter, Walter Senga. Miraba mucho fútbol italiano. Y Chilaver también por todo lo que él representó y hacía en la Argentina, ¿verdad? En el 85 él se fue a San Lorenzo de Almagro y te acuerdas que había Canal 11 y veíamos con Virulana que salía y fútbol de primera y con Macaya Marca y bueno, seguí también toda su campaña y él también fue un espejo, ¿verdad? Pero si bien mi estilo era más el Gato Fernández, siempre admiraba a muchos arqueros, pero me fijaba mucho en Roberto Fernández, ¿verdad? 31 de julio del 2002, ¿qué recordás de ese día? Campeón hace 15 años y poquitos y días, campeón de la Copa Libertadores, claro, cómo no recordar esa fecha. Ustedes fueron a Brasil en desventaja. Nos fuimos en desventaja, con muchas dudas, con un golpe psicológico del presidente que nos trató de borracho, etcétera, etcétera, como para... jugó también su partido de manera inteligente, ¿verdad? Para tocar un poco el amor propio del jugador, la fibra y dar ese poquito más que... Y lo del incentivo era cierto también, ¿no? Esa plata ya se repartía. Sí. Bueno, de hecho que eso ya era un clásico, ¿verdad? Hace poco cuando estuvimos ahí en el almuerzo, le hicimos recordar y se reía el presidente, ¿verdad? Se reía. Pero son cosas que quedan realmente en la retina. Nos emocionamos mucho al festejar los 15 años, fue realmente una emoción indescriptible, ¿verdad? Cuando uno va a una revancha de finales Libertadores al extranjero, habiendo perdido en casa, ¿uno en verdad cree que puede revertir eso, mono, o la cuestión era salvar el honor? No. Nosotros fuimos muy convencidos, ¿verdad? Muy convencidos porque antes de ser un equipo de fútbol, yo creo que éramos un grupo, un plantel de hombres, ¿verdad? Había muchos jugadores con mucha personalidad. ¿Cómo es ser hombre en el fútbol? No, y de saber aguantar, no el que mete patadas, claro, o sea, claro. No pasa por ahí, sino el que sabe aguantar las presiones y el que sabe administrar todo lo que conlleva jugar una final y hacerlo de manera inteligente, con el corazón caliente, pero la cabeza fría, como normalmente se dice, y así lo hicimos, ¿verdad? Nosotros éramos conscientes de que la gente estaba afuera, nuestra familia en Asunción, la hinchada afuera, los periodistas en su cabina, etc. Y nosotros definiendo nuestra suerte, o más que suerte, nuestro destino dentro del campo. Ahí un jugador se siente bien, y cuando está bien de la cabeza, yo creo que el resto obviamente ya es un tema menor, ¿verdad? Y estábamos muy convencidos. Es más, cuando nos toca ir perdiendo 1-0 en el Pacaembu, Neri nos junta a todos y nos dice: yo no tengo nada que decirle a ustedes, están jugando un partido bárbaro, espectacular, estoy seguro que lo vamos a dar vuelta, así que descansen. Nosotros ni descansamos, nos cambiamos, nos mojamos un poco y nos fuimos a la cancha. O sea, no nos dio ninguna indicación y ahí dimos vuelta al partido, etcétera, y bueno, todo lo que pasó, ¿verdad? Y después, en la tanda de penales, por cómo se dio todo, la presión ya jugaba en contra de San Cayetano y en nosotros claro. A favor, ¿verdad? Entonces, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando Mauro hace el último penal? Pues yo te quería preguntar, uno cuando juega al fútbol, ¿juega para la familia o la familia banca todo, ¿no?
No, uno juega, claro, hay todo, uno siempre juega por la familia, pero esto es una profesión y uno también juega por lo que está representando, o sea, por su profesión, por demostrar lo mejor que uno puede y después sabe que defiende a un club como el Olimpia, la historia, etcétera, todo lo que hablamos, ¿verdad? Así que, pero en ese momento uno no piensa esas cosas, ¿verdad? Después de ganar la Copa Libertadores es como que te sacas un peso de encima. Hoy yo te puedo decir que disfrutamos más esa Copa que en aquel momento porque nosotros terminamos de jugar y al otro día ya teníamos que presentarnos a la tarde porque teníamos el clásico el domingo, ¿verdad? Entonces y siempre... dar la vuelta antes y entonces el jugador siempre está así a mil, ¿verdad? Siempre, como decíamos hace rato, reinventándose. El próximo partido tiene que defender su lugar. Hay miles, cientos, millones de personas que quieren estar en tu lugar, en ese arco, en esa posición. Entonces uno tiene que estar constantemente pensando en eso. Cuando Mauro hace el último penal. No, una alegría indescriptible, ¿verdad? O sea, una alegría increíble. Y cuando nos abrazamos, nos dimos la vuelta y fuimos a festejar con la hinchada, pensando en toda esa gente que estaba aquí en Paraguay. Cuando Osvaldo Domínguez hacía sus charlas antes de los clásicos o partidos fundamentales, nos juntaba y hacíamos una mesa redonda, ¿verdad? Y él se quedaba, en verdad eran sillas, ¿verdad? Y formábamos ahí un redondo entre todos y él se ponía en el medio. Ponía una silla, alzaba una pierna y nos miraba así a cada uno. Y hay algo que nos dijo que siempre me marcó y nos hacía silencio sepulcral y nos hacía cerrar los ojos. Y nos decía, piensen en esas personas que no conocen, que ustedes no conocen, ancianos, niños, señoras, señores, jóvenes, que depende, la felicidad de ellos depende de lo que ustedes puedan dar en el partido. Cierren su ojo y piensen en esas millones de personas, millones de olimpistas. 4, ¿eh? Que dependen, más IVA. Que dependen, la felicidad de ellos depende de lo que ustedes puedan dar. Y esas cosas te marcan. Y vos lo único que querés, que empiece el partido. Y después de las arengas, cuando hacía el lavado de cerebro, Osvaldo, ¿volvía la felicidad o alguien se quedaba medio resentido por el choque que hacía? No, él era duro muchas veces, ¿verdad? Y tocaba también... El honor a veces, ¿eh? Claro, primero de alguno que según él cree que tiene que levantar el nivel y después también del grupo. Pero yo creo que era más que nada, eran parte de juegos psicológicos que él hay hacía, que hacer en Olimpia. que había que hacer y que él solamente lo sabe hacer, porque después vienen otros presidentes, por ejemplo, Marcelo Recanati, mi amigo personal, lo quiero, lo amo, lo adoro, pero no le funcionó. O sea, gritarle hacia el jugador, le jugaban contra, ¿verdad? Entonces, yo creo que él tenía otro tipo de liderazgo, otro tipo de inteligencia. Fuera de serie. Pero Osvaldo Domínguez era líder, tenía un carisma especial y uno se sentía protegido por él. O sea, y el jugador viene con carencias afectivas, de formación cultural, etcétera, y necesita siempre un apoyo paterno. Y él te lo daba. Él era así, una cachetada y 2 palmaditas. Y así, de repente, al que le retaba y levantaba su nivel, le llamaba a la tabacalera y bueno, y arreglaba, le daba un premio, le hablaba, le abrazaba, le daba un beso y eso te inflaba. Fuera de serie. Fuera de serie. Vamos a hacer una nueva pausa, después vamos a venir con el siguiente bloque en el mano a mano esta noche con el Mono Tabarelli. Y te quiero preguntar cómo te imaginas que hubiera sido si a vos te sacamos el lado futbolístico, si no hubieras llegado a jugar en primera en el fútbol, si no hubieras sido el gran futbolista que finalmente fuiste, porque vos sabés que yo, te cuento algo, normalmente no me emociona mucho entrevistar políticos. Lo tomo como un trabajo y no me preparo demasiado para ello, pero hoy le conté a todo el mundo que iba a estar el Mono Tabarelli a la noche y todos me decían, che, vos sabés que es un tipo que igual hubiera tenido mucha plata porque es un hombre de negocio. ¿A qué te hubieras dedicado si no eras fuerte? Pues después la paso y quiero que me cuentes. Okay. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en el último bloque del mano a mano esta noche con el Mono Tabarelli. Estamos hablando realmente de todo en esta noche. Te preguntaba qué ibas a hacer de vos si no eras futbolista. Mira, de hecho que yo trabajaba en Antelco de los 14 años, ¿verdad? Y después salí obviamente por el tema del fútbol a los 21 años cuando empecé a jugar en primera. Estudié contabilidad también un año en Colombia en aquel entonces. Y yo no sé lo que hubiera sido, tal vez me hubiera tirado a eso, ¿verdad? Economista, una cosa así, en aquel entonces, pero uno nunca puede saber. Y las circunstancias, las vivencias que me hizo vivir el fútbol, o sea, yo no sé qué otra actividad me pudo catapultar. ¿Por qué digo esto? Porque el fútbol también es transversal, permea lo social, permea lo político. Conoces personas, conoces países, conoces culturas, conoces todo tipo de cosas que si uno lo sabe administrar y que si uno lo sabe llevar a cosas positivas, obviamente que, como decía Cubilla, el fútbol es la universidad de los pobres. Entonces, si uno también sabe captar las relaciones y las vivencias que uno tiene, puede volcar después eso a cosas positivas, ¿verdad? Entonces, no sé, si no llegaba al Olimpia y tal vez hubiera sido algún contador, economista, una cosa así, porque bueno, estaba en el departamento de contabilidad en Antelco, Cospaco hoy. ¿Pero uno sueña construir eso o eso se da por el yo siempre quise ser futbolista, o sea, yo siempre soñé ser futbolista. Cuando me tocó ser suplente durante 5 años, todas las noches soñaba, ¿verdad? Y después me agarró un déjà vu. Yo creo que por eso también llegó. Soñaba que salía campeón contra Cerro, que jugaba muchos clásicos, yo no jugando los clásicos en aquel entonces. Soñaba con eso, soñaba despierto y soñaba también, me preparé mi mente. Lo tienes en tu mente, lo tendrás en tus manos, dicen dicho, ¿verdad? Y yo creo que fue eso, ¿verdad? O sea, la confianza que yo tenía y la perseverancia para llegar a mis objetivos, yo creo que me hicieron llegar después, ¿verdad? Claro, siempre quise ser futbolista. A ver, si hacemos un paralelismo, para el futbolista, la Libertadores es lo que para el político es la presidencia de la República. Sí, claro, sí. Haciendo un paralelismo, sí. No, y ser presidente del Club Olimpia, para mí es el segundo puesto en este país. Más que intendente de Asunción, por ejemplo. Mucho más. ¿Y apunta a eso, Ricardo? Y en su momento, mira, yo formé un movimiento político y eso es lo que te decía hace rato, ¿verdad? ¿Por qué yo te hablaba de que disfruto más hoy este momento? Porque hoy estoy ya en otra etapa, no tengo que estar concentrado, viajando, entrenando, cuidándome, durmiendo, etc. Y un jugador de fútbol es un preso 5 estrellas, porque no puede tampoco salir a las calles. No puede salir a la calle, no puede estar en todos los lugares, tiene que descansar porque tiene que entrenar, porque los entrenamientos son duros, etc. Las exigencias, las concentraciones, viajes. Entonces, y a mí me tocó recorrer como 6.000 kilómetros, ¿verdad? Porque cuando formé el movimiento Olimpia Somos Todos, la gente me conocía, pero yo no. Entonces salí a recorrer el país, ¿verdad? Y ahí encontré gente espectacular, ¿verdad? Fui a todas las ciudades importantes del país, formé un movimiento en Encarnación. Y bueno, a partir de ahí yo tengo amigos olimpistas y en todo el país. O sea, yo me voy, no sé, a Encarnación, yo tengo gente ahí que bueno, yo tengo lazos y eso la presidencia es cuestión de tiempo. Claro, no, yo creo que en su momento formé un movimiento político y me gustó eso, ¿verdad? Después, obviamente, por circunstancias no nos presentamos porque queríamos hacerlo bien, etc. Y bueno, después fui parte también de la administración de Marco Trovato, trabajé también como un olimpista más y sin problema, ¿verdad? Entonces, pero recorrer el país, salir a conocer gente, me hizo crecer y me hizo interesarme por la política, ¿verdad? O sea, yo creo que la política es la finalización de todo el bien común, ¿verdad? Lo que uno busca, la idealización, tal vez es una utopía, pero la utopía es una manera de caminar. Totalmente. Entonces la manera de caminar es trabajar
ir, recorrer, conocer gente, y así me fui formando otros negocios y haciendo otras cosas a través del fútbol, ¿verdad? Que es transversal. ¿Cómo vive un futbolista exitoso en función, digo, durante su carrera, la realidad de su país? Porque para muchos el fútbol es un factor distractor. Y para otros, yo por ejemplo pienso que es el único dador de alegría en este país, ¿verdad? El que hace olvidar todas las penas. Si la selección gana un día, nos olvidamos toda la inflación y de un montón de cosas, ¿verdad? Y el jugador vive realmente en una nube, ¿verdad? Por lo que hablamos, ¿verdad? Porque está en otras cosas y se le escapa mucho todo lo que es la realidad. Tal vez absorbe por su familia, por sus amigos, parientes, de muchas situaciones, pero generalmente el jugador de fútbol no vive esa realidad porque gana un dinero que no gana la gente común, un premio que no gana la gente común, y gana ese dinero y se da cuenta de la situación del país cuando deja de jugar el fútbol, ¿verdad? Entonces ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Cuando el jugador de fútbol está en vigencia, gasta un dinero que después de dejar el fútbol no lo tiene, entonces ahí hay una disyuntiva y ahí se da cuenta qué es el valor del combustible, de un pasaje, cuánto cuesta, etcétera. Si bien tiene gente que le maneja tal vez sus impuestos, cuando se deja de jugar al fútbol, ahí te das cuenta realmente de la realidad y que sos una persona más, si bien sos conocido, porque eso te da el fútbol, ¿eh? A mí me dio eso y en todos los lugares donde voy me reciben súper bien. Cuando tengo que ir por ahí a algún ministerio, municipalidad, etcétera, al centro o algún banco, el fútbol lo que sí te da es, después de jugar, en vez de formar la fila, tal vez entrar directo y ese tipo de cosas. Pero ahí te das cuenta de la realidad que está viviendo el país, tu familia, sí, ¿verdad? Porque, y que son privilegiados. Que son privilegiados, pero que la realidad que vos te toca vivir el día de hoy no era la nube en el cual vive el jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol vive así, ¿verdad? Y por varios factores, ¿verdad? Por lo que hablamos, por una cuestión de carencias culturales, de formación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuántas estrellas, y no solamente acá en Paraguay. Te doy un ejemplo, Mike Tyson hoy firma autógrafo en Las Vegas, de eso vive, gana creo que $500, $1,000 por día, es lo que le pagan en Las Vegas por firmar autógrafo en los hoteles, siendo de que él fue dueño de una fortuna de 600, 700 millones de dólares, etcétera. Entonces, eso puede pasar. ¿Conoces alguno de tu entorno, Ricardo, que tuvo todo en la mano y se le escapó? Muchos. Y la gran mayoría, ¿verdad? Y solamente un porcentaje muy bajo es la que realmente después sabe un poco administrar o se rodeó de gente o supo un poco darle mejor destino a sus intereses, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, o sea, hay que saber qué viene primero, o el huevo o la gallina, porque al jugador le culpan, pero no tuvo esa formación, no tuvo esa contención. Muchos no fueron y terminaron el colegio y ese tipo de cosas. Tal vez no tuvieron también la contención familiar, que es muy importante, ¿verdad? Eso se ve inclusive en algo tan pequeño como qué hacer con la primera transferencia, ¿verdad? La casa o el auto. Y muchos eligen el auto. Y sí, sí, porque es mucho más fácil, ¿verdad? El auto. Y también el jugador, al tener prensa, al tener diario, la prensa sobreestima jugadores. Sí, claro. Hay intereses creados. Eso aquí en todos lados. O sea, el fútbol es un negocio y todos los que puedan ser parte de ese negocio quieren llevar su parte, ¿verdad? ¿El mejor amigo te dio el fútbol? El mejor amigo que me dio el fútbol, varios, pero con el que me tocó mucho compartir por muchos años, Paco Esteche, ¿verdad? Fuimos compañeros de habitación casi durante toda nuestra carrera en el Olimpia y estuvimos juntos. Eso se elige por la convivencia, digo, porque uno ya se conoce. Sí, ya, claro. Las y después, mañas. Las mañas, y aparte ya convivíamos todos, ya sabíamos, yo sabía lo que a él no le gustaba, él también, nos respetábamos en la habitación, etcétera. Juan Carlos Franco también, compartimos muchísimos años juntos en esa habitación, los tres casi en la habitación número 7 de la Villa Olimpia,
vivíamos más ahí que en nuestras casas. ¿Se duerme tranquilo la noche previa a un clásico? ¿Se duerme todo? No, o sea, cuesta dormir porque uno prepara el partido. Claro. Yo te hablo particularmente de la preparada del partido, la jugada. Entonces, algún jugador diferenciado que tenía Cerro, entonces yo sabía y decía, este jugador patea fuerte a este lado si está en esta situación. Entonces uno va preparando en el ¿A qué jugador te da subconsciente. mucha satisfacción pararle una pelota? Y yo tenía como un duelo personal, si bien no era delantero, con Héctor Blanco, ¿verdad? Porque él era pegado de cualquier lado. Era muy de Cerro y yo muy de Olimpia y nos tomábamos los clásicos, ¿verdad? Hoy somos muy amigos. ¿En serio? Pero muy amigos, tomamos café juntos y nos acordamos de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero sí, ganar un clásico y cuando nos enfrentábamos era un partido aparte, ¿verdad? Pero era parte de una estrategia también para sacar ventaja, ¿verdad? ¿Quién te puso de apodo el mono? ¿O sea, ya lo traía? Me puso Antonio Ruberto, que era un argentino que vino al Olimpia en 1992, que se quedó 1 o 2 años y después se fue. Y él me decía mono por Navarro Montoya. Claro, y por la jeta, ¿verdad? Yo tenía la jeta de un mono y yo me colgaba del travesaño. Y como entrenaba, me quedaba a entrenar después. Ahí los muchachos me pateaban y me colgaba del travesaño y ese tipo de cosas. Y quedó el mono, ¿verdad? Y desde 1992 a esta parte. De hecho, que a mí no me dicen Ricardo, no me dicen Tabarelli, me dicen mono, ¿verdad? Y yo lo tomo con cariño. Te dicen señor mono, porque si no te protocolo. Te quiero mostrar una ayuda, señor director, una serie de imágenes que quiero que vos me digas qué sensación te producen cuando las ves. Una ayuda, señor director. Ahí estamos la primera. Chilaver, un ícono, un jugador superlativo, marcó época y creo que revolucionó el puesto del arquero. ¿Otra imagen? Juan Ángel Nafut, gran dirigente, pero antes de ser gran dirigente es una gran persona. Yo creo que es uno de los pocos dirigentes que generó y genera mucha empatía. Los jugadores que estuvimos con él lo recontra apreciamos. Y él era de Cerro, ¿verdad? ¿Hablaste con él después de lo que le pasó? Le envié mensajes, habló a través de Oscar Emilio, de su familia. ¿Crees que es inocente? No, yo no estoy para juzgar eso, ¿verdad? Yo lo juzgo por lo que yo percibía de él y lo que me tocó vivir, con Juan Ángel en la selección, ¿verdad? ¿Otra foto? Marco Trovato, un presidente joven, creo que está aprendiendo muy rápido y que evidentemente está demostrando que está a la altura de las circunstancias de la Olimpiada. ¿Otra imagen? ¿Qué seríamos sin nuestros primos? Yo sin esa bandera, no más que la bandera, el sector norte del Defensor del Chaco, yo creo que no hubiera ganado tanto si ellos no existían, ¿verdad? Cerro le puso hoy a su estadio, a su gradería sur, le puso gradería novena. Se llama gradería novena, no se llama gradería sur. Por una cuestión de dejarnos nosotros en Oxide. Entonces yo... ¿Pero qué quiere decir eso? No, y que no quieren mencionar la palabra sur. Entonces cuando juegue la Libertadores el año que viene, le van a llamar Copa de Afuera, porque no quieren mencionar lo que Olimpia ya ganó 3 veces. O sea que, pues, quiero despedirme con esto. Todo el mundo sabe que son cuñados con Roque. Sí. Pero cuando Roque se hace tu cuñado, vos ya eras un ídolo de Olimpia y él estaba empezando. Sí. Y después se te puso al nivel, ¿eh? Sí, no, y cara dura, ¿verdad? Llegó a la casa ahí, creo que no, los primeros tiempos no llegaba y me tenía miedo él, ¿verdad? Me tenía miedo hasta que se envalentonó. Un día cayó ahí en la casa y le encontré ahí afuera en la vereda nomás, ¿verdad? No entraba ni siquiera ahí en la sala y le pregunto, ¿Qué hace acá? ¿Qué está haciendo acá vos? Y vine a visitar a tu hermana. Hasta ahora. Y así se quedó de cara dura y hasta ahora sigue estando con tu hermana. Y hasta ahora sí, están súper bien. Es más, o sea, Roque, aparte de ser un ídolo del fútbol, es un ídolo de la vida porque todo hace bien. O sea que yo todo hace bien, las cosas simples de la vida le gustan. Él es una persona increíble, no sé, no puede existir una persona que
que no le genere esa empatía a Roque Santa Cruz, porque él tiene un ángel, un carisma y bueno, es un ídolo de la vida, no solamente del fútbol, más de la vida que del fútbol, Eso te decía, por su ejemplo. Cuando nos encontramos, ¿verdad? Qué raro es que una persona logre combinar todo eso, ¿verdad? Sí. Porque Él es un ejemplo de vida, un ejemplo, uno de los vivo ejemplo de vida de una persona que vive equilibrada, porque el jugador de fútbol siempre está así en el sube y baja y él nunca perdió la compostura y siempre vivió una vida equilibrada y bueno, eso realmente es más que loable, ¿verdad? ¿entraría a la política si te invitan? Sí, de hecho que a mí me invitaron a trabajar en política, ¿verdad? Yo a partir de que entré en política, vamos a decir, política partidaria en el club, ¿verdad? Me invitaron, yo me junto y me he juntado con muchos políticos y todos me invitan. Hace poco tuve una invitación de un partido político para si yo quería ser senador o diputado o la gobernación, gente del Partido Colorado, gente del Partido Liberal, gente de otros partidos también me invitan. Me gusta mucho charlar sobre política, de hecho que he asistido a varios encuentros para hablar de la política nacional más que de política partidaria. Soy afiliado al Partido Colorado desde 1984, que cuando iba a entrar en la Antelco me afilié al Partido Colorado, ¿verdad? Pero más que un partido político, soy un ciudadano que obviamente tengo mis derechos y tengo mi visión también de lo que puede ser un país mejor de acuerdo a como yo considero de mi humilde lugar, ¿verdad? Cortito, ¿cuánto le pones al gobierno Horacio Cartes del 1 al 10? Mira, eso es para debatir, pero yo creo que... ¿En números? En números, yo creo 8. 8 porque no es fácil convivir. Uno quiere hacer las cosas y después te ponen el palo a la rueda, pero eso no es solamente con este gobierno, sino todos son así porque tienen intereses particulares los políticos. Me hubiera encantado echar una hora más, pero muchas gracias, Mono. No, gracias por venir. Muy buena la charla. Retornamos mañana con otra edición de Mano a Mano aquí por las pantallas de Lobo. Quiero agradecer como cada noche a Sastrería Mieres por la elegancia que nos permiten tener en cada programa. Retornamos mañana, que pasen bien.